Bien, el teorema bien. Vamos a partir de una ecuación cuadrática. Ya anteriormente, cuando se ha realizado el tema de ecuación cuadrática, se ha definido esta como todo polinomio cuadrático igualado a cero, donde necesariamente el coeficiente principal, a, es diferente de cero. También habíamos indicado en esa parte que toda ecuación cuadrática presenta dos raíces. Estas raíces las habíamos representado como x1 y x2. Muy bien. ¿Qué me va a permitir entonces el teorema de Cardano? El teorema de Cardano nos va a permitir realizar principalmente dos operaciones con las raíces. Vamos a poder hallar, dada la ecuación cuadrática, la suma de raíces y el producto de las mismas. Estas operaciones las vamos a poder hallar sin necesidad de resolver la ecuación cuadrática. Entonces, para ello vamos a colocar lo siguiente. La suma de raíces, o sea, la suma de x1 y x2 sería x1 más x2. ¿Cómo lo vamos a hallar? Bueno, primero que la ecuación cuadrática tiene que estar en su forma general, es decir, término cuadrático, término lineal y término independiente. Entonces, la suma de raíces se da a obtener dividiendo el segundo coeficiente con signo cambiado, en este caso como aparece acá en la expresión más b, cambiándole de signo deberías colocar menos b, dividido entre el primer coeficiente, que sería el coeficiente principal, dividido entre a. Esta expresión está correctamente definida dado que a es diferente de 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, recordar que podemos hallar la suma de raíces de una ecuación cuadrática sin necesidad de resolver esta ecuación cuadrática. Bien, vamos a ver ahora la siguiente operación entre raíces, que viene a ser el producto de raíces. x1 y x2 habíamos indicado son las raíces, entonces el producto de esas raíces se obtiene dividiendo el último coeficiente entre el primer coeficiente. El último coeficiente, en este caso es c, y lo vamos a dividir entre el primer coeficiente, que viene a ser a. C entre a. Obsérvese que c y a mantienen su signo. Van a mantener su signo. Entonces, nosotros podemos observar algo importante. Para hallar la suma y el producto de raíces de una ecuación cuadrática, es suficiente con tener a los coeficientes de dicha ecuación. Muy bien, entonces es muy recurrente este teorema en exámenes de admisión. En la uni viene muy seguido. Ahora, nosotros hemos visto dos operaciones, ¿no? Suma y producto. Podríamos preguntarnos, ¿y la diferencia de raíces? También la podemos hallar. Vamos a colocar entonces una observación a continuación. Esa observación nos dice que para poder calcular la diferencia de raíces, se recomienda utilizar la identidad de Legendre. La identidad de Legendre, pues, es la que nosotros conocemos en el tema, y hemos visto en el tema de productos notables. Y esta es la siguiente. En la expresión que estoy colocando, en productos notables, pues tú has visto a más b, aquí has visto a menos b y aquí has visto a por b, ¿no? En este caso, tanto a y b la vamos a reemplazar por las raíces. ¿Ok? Entonces aquí sería la suma de raíces al cuadrado menos la diferencia de raíces al cuadrado, va a ser igual a 4 veces el producto de raíces. Entonces, si tú quieres hallar la diferencia de raíces, tendrías que haber calculado previamente la suma de raíces y el producto de raíces. Pero tú sabes que la suma y el producto de raíces lo puedes hallar utilizando el teorema de Cardano-Viet. Ya lo hemos precisamente indicado cómo calcularlo.
Entonces es importante esta relación para ciertos problemas. Vamos a ver una aplicación entonces para de alguna manera ejercitarnos de cómo utilizar el teorema de Cardano-Viet dada una ecuación cuadrática. En esta aplicación nos dice determine la suma y el producto de raíces de la siguiente ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática y lo primero que tenemos que hacer es ver si esa ecuación cuadrática está en su forma general. Y efectivamente sí lo está. ¿Por qué? Porque está el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, ¿no? Entonces esta expresión está igualada a 0. Tiene que estar así. Muy bien. Ahora vamos a hallar la suma y el producto. Vamos a suponer pues que las raíces de esta ecuación cuadrática son x1 y x2. Y la suma de esas dos raíces la vamos a obtener de la siguiente manera. Bueno, vamos a respetar en este caso la propiedad que nos dice que es el negativo de b. El negativo de b. b es el segundo coeficiente. El segundo coeficiente es menos 5. Entonces lo tenemos que poner necesariamente entre paréntesis. Dividido entre el primer coeficiente, ¿no? Ya habíamos indicado dividido entre el primer coeficiente. El primer coeficiente sería 3. Aquí haciendo una operación sumamente sencilla, menos por menos es más, queda 5 positivo entre 3, o sea 5 tercios. Pudimos haberlo hecho de manera más inmediata, simplemente teniendo en cuenta de que el segundo coeficiente cambia de signo. El segundo coeficiente es menos 5, para este caso, cambiándole de 5 sería así, cambiándole de signo sería 5. ¿No? Dividido entre el primer coeficiente, que en este caso es 3. Muy bien, vamos a hallar entonces ahora el producto de raíces. El producto de raíces es el último coeficiente dividido entre el primer coeficiente. El último coeficiente es menos 2, con su signo. Dividido entre 3, sería menos 2 tercios. Muy bien, entonces hemos realizado una aplicación sumamente sencilla pero necesaria para saber cómo utilizar el teorema de Cardano-Viet. Muy bien. A continuación voy a resolver dos problemas, uno de nivel básico y otro de nivel intermedio. Bien, este problema de nivel básico nos dice lo siguiente. Siendo a y b las raíces de la ecuación x al cuadrado más ax más b igual a 0, calcular el valor de a menos b. Además nos dicen que a por b es diferente de 0. Bien, a veces en los problemas nos dan ciertas condiciones que es necesario saber interpretar porque en algún momento dentro de la resolución vamos a utilizarlo. A por b diferente de 0 implica de que ni a ni b pueden ser 0. Es decir, a es diferente de 0 y b también es diferente de 0. Muy bien. Ahora, observamos lo siguiente, mira. En este problema nos dan la ecuación cuadrática y nos dan sus raíces. Es más, los valores de las raíces que son a y b forman parte de los coeficientes de esta ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué teorema me permite relacionar raíces y coeficientes? El teorema de Cardano-Viet. Vamos a poner entonces resolución aplicando el teorema de Cardano-Viet. Vamos a hallar primero la suma de raíces, es decir, a más b. A más b, la suma de raíces viene a ser igual al segundo coeficiente con signo cambiado. Vamos a ver aquí en mi ecuación que el segundo coeficiente es a, pero si yo le cambio de signo sería menos a, dividido entre el primer coeficiente que es 1. Menos a entre 1, haciendo un esfuerzo mental, sale menos a. Muy bien. Lo que nos está quedando entonces es a más b igual a menos a. En esta relación que nos está quedando voy a despejar b. Y lo que obtendría es b igual, este a pasa con signo cambiado, sería menos a menos 2a. A esta relación voy a llamarle relación 1. Y ahora voy a utilizar el producto de raíces.
el producto de raíces A por B es igual al último coeficiente dividido entre el primer coeficiente. El último coeficiente es B. Si a B lo divido entre 1, que es el primer coeficiente, esa división nos sale B. En otras palabras, yo tendría acá que A por B es igual a B. Entonces, atendiendo a lo que habíamos indicado inicialmente, de que B es diferente de 0, este B, por ser diferente de 0, puede pasar a dividir a este B. Entonces nos quedaría que A es igual a B dividido entre B, y eso es 1. En otras palabras, A es igual a 1. Tenemos entonces una segunda relación. Como a mí me piden A menos B, el valor de A ya lo conozco, el valor de B lo puedo conocer porque B depende de A. Entonces, reemplazando 2 en 1, decimos, nos va a quedar de la siguiente manera. B es igual a menos 2 multiplicado por el valor de A, que es 1. Menos 2 por 1 es menos 2. Conociendo el valor de A y de B, vamos a reemplazarlo y quedaría así. A es 1 menos el valor de B, que es menos 2. Lo ponemos así entre paréntesis. Desarrollamos esta multiplicación de signos. Aquí va a quedar más 1 más 2. El resultado es 3. Por lo tanto, esa sería la respuesta al problema número 1, nivel básico. A continuación vamos a ver otro problema de un nivel intermedio. Bien, en este problema de nivel intermedio me dicen si R y S son las raíces de la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0, entonces el valor de 1 sobre r cuadrado más 1 sobre s cuadrado es... Aquí tenemos las alternativas y podemos ver que en las alternativas la respuesta está en función de A, B y C, que son los coeficientes de la ecuación cuadrática. Y sabemos que los coeficientes de una ecuación cuadrática y las raíces de esa ecuación se relacionan con el teorema de Cardano-Viet. Pero cuando nosotros utilizamos el teorema de Cardano-Viet, siendo R y S raíces, podemos hallar la suma, ¿no? R más S. Y R más S no aparece acá, en lo que nos piden calcular. También podemos hallar el producto de raíces, R por S, pero R por S tampoco aparece en la expresión que me piden calcular. Lo que voy a hacer entonces es darle forma a esta expresión que nos piden hallar. Dando forma a lo que nos piden, vamos a hacer lo siguiente. Lo que se ha hecho acá es una suma de fracciones, ¿no? En aspa sería s cuadrado por 1 es s cuadrado más r cuadrado por 1 es r cuadrado. Y en el denominador viene el producto, r cuadrado por s cuadrado. Aquí está. Ahora, lo que se sugiere es cuando yo tengo una suma de cuadrados, expresarlo como un binomio al cuadrado, ¿no? En este caso vamos a hacer lo siguiente. Esta suma de cuadrados lo escribo como binomio al cuadrado menos el doble producto. ¿Cómo saber que esta expresión equivale a esta expresión? ¿Cómo saber que son equivalentes? Bueno, tendría que yo desarrollar este binomio al cuadrado y luego restarle el doble producto. Si yo desarrollo este binomio al cuadrado y le resto el doble producto, voy a obtener justamente la suma de cuadrados. Para este caso tengo un producto donde yo podría extraer el mismo exponente, ¿no? R por S sería todo elevado al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es llamarle a toda esta expresión asterisco. ¿Okay? Ahora, como les había indicado, nosotros podemos utilizar el teorema de Cardano-Viet y vamos a hallar pues la suma de raíces. Como las raíces son R y S, la suma de raíces sería R más S. Y R más S sería igual al segundo coeficiente con signo cambiado entre el primer coeficiente. Sería menos B entre A. Por aquí lo estoy colocando.
Ahora podemos hallar también el producto de raíces, es decir, puedo hallar R por S. Y R por S sería el último coeficiente dividido entre el primer coeficiente, o sea, C entre A. Ahora, lo que puedo hacer yo es reemplazar esos valores, o sea, R más S, lo reemplazo acá, es menos B sobre A, esto va a estar elevado al cuadrado, y R por S, que es C sobre A, también lo puedo reemplazar acá, C sobre A, y aquí también C sobre A, todo elevado al cuadrado. Eso lo vamos a colocar a continuación. Entonces, lo que se está observando acá es que la suma de 1 sobre R cuadrado con 1 sobre S cuadrado es igual. Aquí reemplazo justamente los valores obtenidos por el teorema de Cardano-Viet. S más R, nosotros sabemos que es menos B sobre A. Entonces, menos B sobre A va a estar elevado al cuadrado. Menos 2 veces R por S. Pero R por S ya lo habíamos calculado previamente, C sobre A. C sobre A. Todo dividido entre R por S al cuadrado. R por S es C sobre A. Entonces C sobre A va a estar elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer entonces es reducir esta expresión. Vamos a trabajar primero con el numerador y lo que nos va a quedar acá es B al cuadrado. ¿Por qué B al cuadrado? Porque el negativo se va a eliminar dado que el exponente es par. Va a quedar B al cuadrado entre A al cuadrado. Nos queda B al cuadrado entre A al cuadrado menos 2 veces. En este caso, como A al cuadrado me está quedando en el denominador, voy a homogenizar. En este caso voy a multiplicar por A aquí al denominador y por A al numerador, para que no se altere la fracción inicial. Entonces aquí va a quedar 2AC sobre A al cuadrado. En otras palabras, va a quedar B al cuadrado sobre A al cuadrado menos 2 veces A por C sobre A al cuadrado. Esto de acá, dado que es una diferencia de fracciones homogéneas, nos va a quedar de la siguiente manera. Mira, B al cuadrado menos 2 veces A por C sobre el mismo denominador en común que ya habíamos indicado es A al cuadrado. Esta división va a resultar de la siguiente manera, ¿no? El exponente afecta al numerador y al denominador, sería C al cuadrado dividido entre A al cuadrado. Por aquí está. Ahora, lo que puedo hacer es eliminar al cuadrado con al cuadrado. Podemos simplificar entonces al cuadrado con al cuadrado. Finalmente nos quedaría pues que 1 sobre R cuadrado más 1 sobre S cuadrado sería igual a B al cuadrado menos 2 veces A por C sobre C al cuadrado. Esa es justamente la expresión que estoy colocando a continuación, el cual sería pues la respuesta al ejercicio o al problema planteado de nivel intermedio. Muchas gracias por su atención. Bien, esta vez el problema anterior lo vamos a resolver de otra forma. Aquí tenemos el enunciado, entonces vamos a poner resolución. Vamos a partir de una propiedad que generalmente aparece en algunos textos. Nosotros lo vamos a demostrar y luego lo vamos a aplicar. Esta propiedad tiene que ver con la suma de las inversas de las raíces. ¿Qué significa eso? Bueno, en este caso, en este problema, las raíces son R y S. Esta raíz R tiene su inversa, que es 1 sobre R. Y esta raíz S tiene su inversa, que es 1 sobre S. Por lo tanto, cuando yo sume sus inversas, esa suma sería 1 sobre R más 1 sobre S. Entonces, esta suma de inversas lo vamos a expresar como una sola fracción. Para ello nosotros sabemos muy bien aplicar el aspa. 1 por S queda S, 1 por R queda R. O sea, quedaría S más R. Yo lo he colocado como R más S, es lo mismo. Sobre la multiplicación de R con S. Eso es R por S. Como R y S son raíces,
Entonces aquí tendría la suma de raíces y aquí tendría el producto de raíces. Y por Cardano nosotros sabemos ya calcular la suma y el producto de raíces. La suma de raíces sería el segundo coeficiente, que en este caso es b, con signo cambiado, menos b, entre el primer coeficiente, que sería A. O sea, sería menos b sobre A. El producto de raíces sería el último coeficiente dividido entre el primer coeficiente. O sea, aquí en el denominador sería c sobre A. Es decir, quedaría así. Muy bien, aquí nosotros vamos a aprovechar para eliminar la letra A. Vamos a eliminarla de manera que podamos reducir la expresión. En este caso utilizamos estos símbolos y bueno, los hemos simplificado. Al simplificar pues quedaría una única fracción que sería menos b entre c. Muy bien, en otras palabras, la suma de las inversas de dos raíces se calcula dividiendo el segundo coeficiente con signo cambiado, o sea, menos b, dividido entre el último coeficiente, que sería en este caso c. Eso lo vamos a poner entonces como una propiedad, que normalmente aparece en algunos textos. Y a partir de esta expresión vamos a hallar lo que nos piden calcular. Si puedes observar, lo que nos piden y lo que tenemos aquí son muy parecidos, solamente que aquí aparece 1 sobre r cuadrado más 1 sobre s cuadrado. Aquí tengo 1 sobre r más 1 sobre s. Para que yo logre encontrar los cuadrados, voy a tener que elevar al cuadrado tanto el primer miembro como el segundo miembro. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer entonces a continuación. Decimos elevando al cuadrado. La expresión quedaría de esa manera. Lo que tenemos aquí es un binomio al cuadrado y esta fracción, elevándola al cuadrado, sabemos que el negativo se va a eliminar porque el exponente es par, va a quedar b al cuadrado sobre c cuadrado. Este binomio vamos a llamarle primer término a 1 sobre r y segundo término a 1 sobre s. ¿Okay? Vamos a escribir acá el desarrollo. Y el desarrollo sería el siguiente, ¿no? Primer término al cuadrado sería 1 sobre r cuadrado más segundo término al cuadrado quedaría 1 sobre s al cuadrado más el doble producto. Acuérdate que se tiene que poner el doble producto. Entonces sería 2 veces el primer término, que es 1 sobre r, por el segundo término, que es 1 sobre s. Igual, ya habíamos indicado, nos queda b al cuadrado sobre c cuadrado. Bien, hemos obtenido algo importante por este lado. Miremos. Este 1 sobre r cuadrado más 1 sobre s cuadrado precisamente es esta expresión, la que nos piden calcular. Eso significa que tendríamos que trabajar por este lado, ¿no? Tendríamos que reducir esta expresión. ¿Ya? Y luego a esta expresión ya reducida o expresada de otra manera, la vamos a pasar al segundo miembro. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer entonces a continuación. Aquí nos quedaría pues 2 por 1 por 1 es 2 sobre r por s. O sea, 2 sobre r por s. Vamos a colocar ese desarrollo por aquí. Muy bien. Entonces notamos acá que aparece el producto de raíces, r por s. Pero nosotros ya sabemos previamente por Cardano cómo calcular el producto de raíces. El producto de raíces se calcula dividiendo el último entre el primero, ¿no?
el último coeficiente entre el primer coeficiente, C sobre A. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar, en lugar de R por S, vamos a reemplazar C sobre A. ¿Ok? Por acá entonces colocamos la expresión. Esta suma de cuadrados bajamos. Y aquí va a quedar 2 dividido entre C sobre A. Vamos a aplicar extremos y medios en esta división. Y nos va a quedar 2A sobre C. ¿Ok? Entonces lo que nos va a quedar es esta expresión, equivalente a la anterior. Muy bien, entonces esta expresión la tenemos que despejar. Para ello, esta fracción con signo más pasaría con signo menos al segundo miembro. Ese es justamente lo que va a aparecer ahí. Finalmente, lo que vamos a hacer es homogeneizar las fracciones para obtener precisamente fracciones que se puedan operar directamente, como son las homogéneas. En este caso, basta con multiplicar por C tanto el numerador como el denominador. De esta manera yo ya tendría pues en el denominador C al cuadrado que coincide con este denominador. Por lo tanto, he conseguido que las fracciones sean homogéneas. Ahora podemos operar directamente. Va a quedar b al cuadrado menos 2ac sobre el denominador en común que es c cuadrado. Muy bien, entonces hemos conseguido pues el resultado a la pregunta que nos habían planteado inicialmente, que coincide con la clave C. Es otra forma de resolver y quizás sea la forma más conveniente y común que se pueden encontrar en muchos textos.